Primero me presento, mi nombre es Carola Rue, yo soy docente, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, de la UNIPE, de la Universidad de Luján, y también trabajo en diversos espacios comunitarios hace muchos años, vinculados a la participación infantil y al juego, y a la posibilidad de reflexionar sobre estas temáticas en articulación con la inclusión educativa. Hoy no nos vamos a meter tanto por ahí. A ver, ¿quién está musicalizando? Les pedimos que por ahora dejemos los micrófonos apagados, así es más fácil escucharnos y entendernos. Y hoy nos van a acompañar en esta mesa, en este orden, los digo por orden en el cual entre ellos y ellas han decidido brindarnos sus presentaciones: Bettina Perona, Horacio Cárdenas y Leticia Bardonecci, todos con amplia trayectoria en la temática de la participación infantil protagónica, y con riquísimas experiencias para compartir. Cuando le toque hablar a cada uno, primero vamos a presentarlo un poquito más extensamente, y al final de las 3 presentaciones vamos a abrir el diálogo y el intercambio con todos y todas ustedes. Así que para empezar a introducir el tema, yo voy a compartir brevemente una presentación cortita vinculada a la temática de la participación infantil, pensada desde su marco legal, desde, desde aquellos aspectos que hacen en parte a por qué estamos hoy aquí en la Semana Virtual UNIPE 2023, intercambiando en torno a esta temática, o comenzando a intercambiar en torno a esta temática. Esta mesa, entonces, la hemos bautizado, la hemos llamado Experiencias de Protagonismo Infantil en Distintos Territorios, ¿sí? Y yo quisiera resaltar acá 2 palabras de este título. La primera es experiencias. Nos interesó mucho poner el foco en la experiencia y no tanto en la teoría, sino en esa teoría hecha territorio, hecha carne, hecha trama, en diferentes contextos por los que transitan las infancias y las juventudes. ¿Y qué nos permiten pensar estas experiencias? ¿Qué nos permiten aprender? ¿Qué interrogantes nos abren? Sobre el protagonismo nos van a hablar Bettina, Horacio y Leticia, seguramente en profundidad. Así que lo otro que yo quisiera acá retomar es esta idea de los distintos territorios, ¿no? Pensar la escuela, pensar ámbitos comunitarios, pensar incluso las intervenciones psicoeducativas como territorios por los que las infancias transitan. Y nos interesó especialmente invitar a estas 3 personas que nos acompañan hoy, justamente porque tienen mucha trayectoria en territorios diferentes, pero que a la vez se entraman entre sí. Y cuando uno piensa en el aprendizaje, cuando uno piensa en la inclusión, está pensando en tramas. Y nos interesa ver estos hilos que la componen, qué otros hilos podemos pensar, qué otros diseños. Un poco la apuesta es esa. Vamos a tomar entonces, yo les voy a comentar muy brevemente, sobre todo de estas 3 primeras, estos 3 primeros titulares que aparecen acá: el marco legal, ¿no? El derecho a la participación, pensar la participación como un derecho, pensar a la participación infantil como participación política, y después, sobre enseñanza, intervenciones, participación, inclusión, vamos a dejar que desplieguen los expositores. Entonces, si les parece, arrancamos por acá.
nos dice Kusianovich, esto es como para ponernos en tema, para encuadrar, no es nada que no sepamos, no es nada nuevo, pero siempre está bueno, ¿no? Ponernos un poquito en la temática, recuperar saberes y desde allí seguir avanzando. Kusianovich nos dice, la participación protagónica se desarrolla a través de la práctica organizada, que a su vez posibilita el cumplimiento de sus derechos como niños y niñas. Es bien interesante esta relación que hace Kusianovich entre el protagonismo infantil y la organización de las niñeces, de las juventudes. Algo para dejar aquí, digamos, flotando y que seguramente irá reapareciendo en las exposiciones. A la vez, la OEA plantea que la participación, además de ser un derecho, es el vértice o el punto de encuentro en el que se apoyan otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la formación de un juicio propio, la libertad de opinión y de expresión, a ser escuchados, a buscar y difundir ideas, a ser informados, a buscar información, la libertad de asociación y de reunión, la libertad de pensamiento y de conciencia, la consideración de sus puntos de vista en espacios tales como, fíjense lo que hablábamos de los territorios, ¿no? La familia, la escuela, otros espacios institucionales. Yo creo que es bien interesante pensar acá, porque generalmente, muchas veces, sobre todo desde el territorio escolar, digamos, solemos pensar la participación muy ligada a la formación ciudadana, y eso está muy bien. Pero es interesante pensar, o preguntarnos, o interrogarnos, en qué medida también este ejercicio de este derecho a la participación tiene que ver también no solo con la formación ciudadana, sino con la formación subjetiva, ¿no? Y esto es otra cuestión que podemos dejar aquí flotando en el aire y que seguramente iremos retomando en las diferentes presentaciones. Hace muchos años los niños y niñas que participaban del colectivo de infancias de Argentina habían desarrollado, junto a adultos que los acompañaban, una campaña por el derecho a la participación, y el lema que ellos habían elegido era participar es nuestro derecho, escúchennos, ¿no? Y realmente es su derecho. Contamos con un marco legal, amparado primero que nada en la Convención de Derechos del Niño, que se sigue llamando así, la Convención de Derechos del Niño, la niña, le niñe, y se suele identificar con los artículos 12 al 15. El derecho a que la opinión sea tenida en cuenta en los asuntos que los afectan, la libertad de expresión y de buscar, recibir y difundir información, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas. Es bien interesante cómo aparece el derecho a la participación en la Convención, porque según los territorios en que nos encontremos, generalmente nosotros solemos encontrar diversos acentos, ¿no? Y en particular el artículo 15 suele ser el que en algunos territorios menos solemos encontrar. Entonces es bien interesante para dejarnos interpelar, volver a pensar en este marco normativo. En nuestro país, la Ley 26.061 de Promoción y Protección de Derechos, en el artículo 3, que habla del interés superior del niño, plantea el derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y en la Ley 13.298 de la Provincia de Buenos Aires aparece en el artículo 18 el derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta y a que se garantice la participación de las niñeces y sus familias en todo el proceso y a recibir asesoramiento, y el derecho a organizarse y elegir representantes ante los consejos de niñez, adolescencia y familia. En cada una de las diferentes provincias, yo estoy en Buenos Aires, pido disculpas, no conozco las leyes de infancia, no tengo un mapa actualizado, en algún momento lo tenía, pero está muy viejo lo que yo tenía, pero hasta ese entonces no teníamos leyes homologadas, ¿no? O leyes
acordes a la 26.061 en todo el territorio nacional, aunque cada vez en más provincias, y de eso seguramente en el intercambio final también nos van a poder enriquecer muchos de los participantes que están en diferentes partes del país. Lo interesante es poder pensar cómo estas normativas nos encuadran realmente en el derecho a la participación, poniendo diversos acentos según a dónde nos encontremos, y luego cómo de aquí a las prácticas también hay una distancia. Por eso nos interesa mucho poder recuperar experiencias. Graciela Batallán plantea, ¿no?, que no obstante el reconocimiento que se le otorga a la participación infantil como derecho, persiste en nuestro país, sigue habiendo como toda una inercia de la concepción tutelar e infantilizadora, y que esto hace que la participación infantil termine siendo, muchas veces ella dice, un problema menor, ¿no? Que termina excluida, termina perdiendo legitimidad, termina siendo a veces un como si. Es interesante preguntarnos, cuando se busca habilitar y se abre el espacio a la participación infantil entendida desde este marco legal y siendo fieles a esta posibilidad de que las niñeces tengan derecho a voz y a organizarse, incluso a voto en algunas circunstancias, o no, no sé, son temas de debate que aparecen en los territorios. Bueno, preguntarnos cómo nos interpelan en nuestras concepciones, en nuestras prácticas, esas voces y esas acciones de las niñeces y juventudes. Finalmente, también siguiendo a Batallán, yo quería recuperar solo esto, ¿no? Pensar que la participación infantil es participación política, y eso uno lo enuncia y todos diríamos, por supuesto, pero claro, verdad de perogrullo. Sin embargo, lo que encuentra Batallán en este artículo, que es de 2020, no es un artículo viejo, ella analiza un programa de la ciudad de Buenos Aires, y ella encuentra en las representaciones de los y las adultos y adultas esta idea de que la participación infantil termina siendo algo subestimada desde lo teórico, desde lo académico y también desde las prácticas, que es considerada un tema menor, y que ahí algo de lo que aparece tiene que ver con cierta contradicción en las maneras de concebir a las niñeces como sujetos políticos, porque aparece en este estudio que hace ella una diferencia entre la política y lo político. Ella marca esta diferencia, ¿no? Pero ella dice que aquí se juega la posibilidad de pensar a las niñeces como sujetos políticos. ¿Por qué? Porque hay toda una concepción de que hay que proteger a las niñeces de todo lo sucio de la política. Y lo político termina muchas veces siendo identificado con la política, que a su vez termina siendo representada como aquello sucio, vinculado a la corrupción o a las pujas de poder que no tendrían por qué atravesar las vidas de las infancias. Y entonces esto se pone en juego en los territorios, estas contradicciones, ¿no? Entonces Batallán nos plantea, bueno, si nosotros pensamos a las niñeces como sujetos políticos, tenemos que pensarlos como constructores de la vida social, como agentes capaces de transformación y finalmente como protagonistas. Entonces, y ahora vamos a ir a las presentaciones de nuestros expertos. Analizar la participación, que es algo de lo que van a compartir ellos y ellas ahora, reviste un carácter relacional y contextual. Relacional porque hay relaciones intergeneracionales, y contextual porque en cada territorio, en cada contexto, hay diversidad de justamente de estas representaciones, pero también de reglas, de maneras de relacionarse entre adultos y niñes, que ponen en juego las formas y posibilidades y también los posibles efectos de la participación infantil. En ese sentido,
dejo de compartir, nos interesa tanto traer aquí, a ver, no me deja dejar de compartir, a ver, nos interesa justamente recuperar experiencias que nos posibiliten pensar estas cuestiones, pensarlas honestamente, porque el discurso políticamente correcto lo tenemos todos. El problema es cuando vamos al territorio, porque ahí se nos juegan estas contradicciones que nos atraviesan. Así que ese es un poco el encuadre de esta mesa, eso es un poco lo que les pedimos compartir a Bettina, a Horacio y a Leticia, digo en el orden que ellos van a hablar. Bueno, si les parece, entonces invitamos a la primera expositora, que es Bettina, la vamos a presentar. Bettina Perona es abogada, es egresada de la Universidad de Buenos Aires y es fundadora y directora hasta la actualidad de la Asociación Civil El Arca, que es una institución de derechos de niñeces que tiene 36 años de trayectoria en el campo de la defensa y la promoción de derechos de infancias en Argentina. Infancias y juventudes. Actualmente Bettina se desempeña también como asesora en la Subsecretaría de Promoción de Derechos del Organismo de Niñez de la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Caro Arrue, por la invitación, gracias a la UNIPE por darme la posibilidad de compartir con ustedes este encuentro. La verdad que celebro que estemos 50 personas, por lo que veo acá, o 52, perdón, pensando y uniéndonos para trabajar un poco sobre lo que es la participación y el protagonismo de los chicos y de las chicas en los territorios. Yo les voy a hablar de lo que son los consejos territoriales, que es un dispositivo que venimos poniendo en práctica en el ARCA ya desde hace algunos años. Pero antes de hablarles de los consejos, necesito hacer un poquito de historia de por qué el ARCA trabaja insistentemente en temas de participación protagónica de chicos y chicas. Nosotros comenzamos trabajando allá muy lejos, en 1986, con un hogar para chicos y chicas que estaban en la calle en ese momento. Y ese fue como un punto de resistencia a una cadena muy perversa en esa época, donde los pibes caían, terminaban en la calle por la desintegración familiar que había generado la dictadura, una vez que estaban ahí, la policía los levantaba, los llevaba y los encerraba en institutos, que eran cárceles de menores en esa época, y sin ningún trabajo previo, ningún proceso de nada, 2 o 3 meses o 6, dependía del azar, volvían y los depositaban en su casa. A partir de eso generamos un espacio, una casa, que fue una alternativa diferente a ese circuito, donde los que querían podían vivir ahí aceptando muy poquitas reglas. Pero una de las reglas era, bueno, que había adultos que estaban dispuestos a cuidarlos y que había una asamblea que, se los cuento muy rápido, pero llegamos a eso, a que la asamblea era el espacio central de autoridad en la casa y que era como obligatorio participar de ese espacio. Y la asamblea era el espacio de participación, donde las voces de todos y de todas se tenían en cuenta, donde aprendíamos ahí a escucharnos y a construir entre todos. Y desde el más chiquito hasta el más grande podíamos construir los modos de convivencia y podíamos monitorear los acuerdos a los que llegábamos semana a semana. Y esta síntesis breve que les hago fue un proyecto muy exitoso porque duró 25 años y de ahí salieron muchos chicos y chicas que hoy repiten estos modos de funcionar en sus propias familias, generando espacios de diálogo, de acuerdos, de monitoreo de acuerdos. Y a partir de ahí decidimos llevar esta experiencia a la comunidad y trabajamos muchos años dentro de escuelas, dentro de jardines, de centros comunitarios, trabajando la participación a nivel institucional. Pero desde hace 2 o 3 años atrás decidimos que
debíamos crear, inventar dispositivos para generar la participación en el ámbito comunitario. Estos son los consejos territoriales. Son dispositivos que generamos donde chicos entre 8 y 18 años que quieran y se interesen por la cuestión pública y que estén dispuestos a tener una reunión semanal de 2 horas, más algunas otras jornadas especiales, son los que pueden formar parte de estos consejos territoriales. Dicho así, suena posible, fácil, al principio fue bastante complejo, primero porque y todavía sigue teniendo grandes complejidades, primero porque es un dispositivo nuevo, a inventar, a instituir. No existen los consejos territoriales, por lo menos en los ámbitos, en los territorios que conocemos, de participación comunitaria para chicos y chicas. Existen otros dispositivos, otros mecanismos escasos, pero pensados en espacios específicos, donde los chicos y las chicas puedan pensar cómo mejorar su comunidad, no existían. Entonces, todo un trabajo de instalar de qué se trata esto, porque obviamente los chicos y las chicas venían a jugar, venían a encontrarse con otros, que todo eso pasa en los consejos. Pero el objetivo central es, bueno, estamos acá para mirar la comunidad, para mirar el barrio, para mirar lo que les pasa a todos los chicos y las chicas de este barrio, no solo lo que le pasa a cada uno de ustedes. Y de eso se tratan los consejos territoriales. Estos consejos despliegan diferentes acciones. Las primeras tienen que se despliegan un poco en paralelo, o sea, yo se las voy a contar primero, segundo, tercero, pero en realidad van en simultáneo. Hay acciones que tienen que ver con la formación de los chicos y las chicas que vienen, porque para nosotros es muy importante que ellos empiecen a conocer de qué se trata el gobierno local, de qué se trata el gobierno provincial, de qué se trata el gobierno nacional, qué es una democracia, dónde hay que reclamar si tenemos un problema de salud, qué es un municipio. Bueno, cuestiones básicas que nos parece muy importante que ellos puedan conocer y apropiarse y entender más o menos cómo juegan en la vida de ellos. O sea, qué tienen que ver con ellos todas estas cuestiones. Entonces estas acciones de formación las llevamos a cabo en una parte de estos encuentros, a veces con salidas, a veces con juegos, siempre tratamos de que el consejo sea un lugar donde los chicos y las chicas vengan a pasarlo bien, no puede ser algo aburrido, donde no entendemos nada, porque para eso ya tienen un montón de otros espacios, y queremos que acá vengan y estén contentas y contentos y la pasen bien. Entonces, un gran esfuerzo de los educadores y educadoras que están a cargo de los consejos es justamente hacer de estos temas cuestiones divertidas, atractivas, de adaptar juegos para que sea posible el aprendizaje en un contexto lúdico e interesante. También nos parece una herramienta fundamental que puedan salir del barrio, que si les vamos a contar qué es el gobierno municipal, lo puedan conocer, puedan ir al gobierno municipal, ver qué es una subsecretaría, qué es una dirección. Bueno, vamos complejizando estos aprendizajes según las edades y los intereses de los chicos. Pero hay una parte básica que tiene que ver con la formación, en todo lo que tiene que ver con los gobiernos, la ciudadanía y con el poder. Nos parece fundamental que hacer visible, bueno, dónde está el poder, quién lo tiene, cómo es, cómo se juega. Que los pibes y las pibas puedan ir aprendiendo y viendo esto, dentro del barrio, dentro de la escuela, dentro del gobierno, cómo son temas que los atraviesan todo el tiempo. Estos consejos tienen también acciones que nosotros llamamos de información. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas, para poder formarse una opinión individual y también colectiva, necesitan tener información sobre los temas que los van a atravesar. De la misma manera que los adultos y adultas necesitamos informarnos para saber sobre algo y poder opinar, los pibes y las pibas también. A veces se piensa que simplemente pueden opinar los chicos y las chicas porque uno les pone un micrófono o les dice, ay, ¿qué pensás de esto? Y por ahí no tuvieron y no tienen ninguna información, y bueno, pueden tener algún saber propio sobre ese tema, pero la información nos parece que es algo clave. Es algo clave, bueno, es una obviedad, pero obviamente que la información es poder, y poder brindarles a los pibes y a las pibas la información en forma adecuada a su edad, y de maneras atractivas y posibles, o sea,
que las leyes que los atraviesan las puedan jugar, las puedan conocer por medio de rompecabezas o con globos, pero que los conceptos básicos de esas leyes las puedan conocer, nos parece que es importante. O los conceptos básicos de cómo, no sé, de las cuestiones que sí o sí debe tener un territorio para garantizar el bienestar de la población. Entonces, les conté de las acciones de formación, les estoy contando las de información, y ahora vamos a pasar a las acciones de visibilidad y comunicación que tienen los consejos territoriales. Nos parece muy importante, o sea, nuestros consejos tienen entre 15 y 20 chicos y chicas cada uno, y nos pasaba que obviamente muchos chicos y chicas querían también venir a participar, y nosotros no podemos alojar ni podemos pensar en consejos que tengan 100, 200, trabajamos en Cuartel Quinto, que es un barrio muy populoso, donde alguien decía que se mueven árboles y caen pibes y pibas, porque florecen por todos lados. Entonces buscamos y encontramos mecanismos de comunicación entre los pibes y pibas que están en el consejo y que se reúnen semanalmente y llevan adelante acciones, y el resto de los chicos y chicas de la comunidad. Y esto lo hacemos con estas acciones de comunicación y de visibilidad. Visibilidad para que se conozca que hay consejeros, consejeras que se están ocupando de la vida pública de esa comunidad, de lo que le pasa a los pibes y las pibas en ese barrio. Nos parece que es muy importante que se los conozca y que se los reconozca, porque ellos están invirtiendo parte de su tiempo en pensar no solo en ellos, sino en todos los pibes y las pibas de ese barrio. Visibilidad también porque ellos llevan adelante un proyecto, después les voy a contar estas acciones en territorio, y nos parece importante que puedan comunicarlo al resto, generar adhesiones a ese proyecto. No sé, les voy a poner un ejemplo. O sea, uno de los consejos lleva adelante el proyecto de mejorar una plaza, y nos parece muy importante que ellos puedan mejorar la plaza, que el municipio ayude a que se mejore, pero que también la comunidad se apropie de esa plaza y la cuide, porque si no, puede ser un trabajo en vano, porque si los otros pibes no conocen. Entonces nos parece fundamental estas acciones de visibilidad, donde los chicos muestran, y ahí los invitamos a que lo hagan de la manera que quieren, que se salgan disfrazados por el barrio, que bailen, que canten, que peguen folletos, que repartan stickers. Ellos eligen la manera en que muestran cómo llevan adelante estos proyectos. Y en ese sentido nosotros tratamos de garantizarles que tengan los elementos y las herramientas para poder hacerlo. Y acciones de comunicación, porque nos parece así, y les contaba, o sea, no todos los chicos y chicas que quieran pueden participar por una cuestión de espacio, pero sí los consejeros y consejeras pueden comunicarse y tener un feedback con los pibes y pibas que están en las escuelas, en los centros comunitarios, en otros espacios de la comunidad. Entonces, cada consejo tiene a su cargo los lugares, escuelas, centros, jardín, clubes, escuelitas de fútbol, para ir a visitarlos, poner buzones, donde reciben las ideas de otros chicos y chicas, y pueden entrar en un diálogo con estas ideas, y hacer devoluciones, analizarlas, estudiarlas, y así de ese modo, por eso estas acciones de comunicación son muy importantes, logramos ampliar los canales de participación de los pibes y las pibas en el barrio. Por otro lado, todas estas acciones generan lazo social entre ellos, entre chicos y chicas de diferentes barrios. Para nosotros los consejos, si bien son el dispositivo central de la participación a nivel comunitario, también son una herramienta muy importante para generar lazo social entre chicos y chicas de diferentes barrios, de diferentes lugares, de diferentes edades. Y por último, los consejos tienen acciones en territorio, acciones concretas en territorio. No por último, perdón, me faltan las de incidencia. Las acciones concretas en territorio es que cada consejo elige un proyecto para llevar adelante. Ya nos vamos, espera. ¿Por qué? Porque nos parece que todos, pero especialmente los chicos, las chicas, necesitan ver que algo se puede hacer más allá de las acciones de incidencia que llevan tiempo, que son largas, que también las llevan adelante los consejos. Pero en el mientras tanto, mientras logramos incidir en las políticas públicas, mientras ellos logran llevar sus propuestas a funcionarios y funcionarias, que
algo podemos ir haciendo en la comunidad y con la comunidad. Entonces eligen un proyecto para llevar adelante ese año que van a transitar, o esos 2 años que van a transitar por el Consejo. En esto los grupos eligen proyectos que tienen que ver con mejorar espacios públicos, proyectos que tienen que ver con hacer talleres de ESI para otros chicos y chicas, o para adultos y adultas de otras instituciones, generar movimientos culturales en el barrio, llevan cine móvil a otros espacios. Bueno, varias ideas se les fueron ocurriendo y tratamos de que puedan ir llevándolas adelante. Mientras tanto, también desarrollan acciones de disidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que buscan, y en eso la función nuestra como institución mediadora y de los adultos y adultas que estamos acompañándolos es muy importante, generar espacios de reunión entre los chicos y las chicas y los funcionarios y funcionarias que tienen algún peso, alguna decisión en el armado de las políticas públicas que los afectan. No sé, Caro, ¿cómo voy de tiempo? Contame. Estamos en 14 minutos. Bueno, ya me pasé. No, pero La asamblea... cerrar. Sí, la asamblea tiene un lugar muy importante en los consejos territoriales, porque es este espacio de autoridad que se genera en estos encuentros, donde en la asamblea se debate y se llega a acuerdos colectivos, y ese es el espacio después para monitorear si estos acuerdos colectivos se cumplieron o no, o si hay que ajustarlos, o si hay que modificarlos. Y también la asamblea, este espacio de ronda donde todos nos vemos, nos miramos a los ojos, nos reconocemos y nos escuchamos, es un espacio para poder tramitar los conflictos que surgen, como en cualquier espacio donde hay personas conviviendo o compartiendo tiempo y con ideas diferentes. Cada uno viene de su casa, de su lugar, de su problema, y muchas veces hay conflictos, y la asamblea es el espacio para poder tramitarlos, para poder ponerlos en palabra y para poder llegar a estos acuerdos. Y también es el espacio para poder evaluar cómo va el Consejo Territorial. Evaluar cada encuentro, porque nos parece que cada encuentro vale y merece ser evaluado, y merecen ser evaluados los grupos y también los docentes, educadores, educadoras que están a cargo. Nos parece importante que los chicos y las chicas aprendan a evaluar a sus educadores, y que los educadores aprendamos también a escuchar lo que piensan los pibes de lo que fue ese encuentro, si estuvo bueno, si se divirtieron, si aprendieron, si no aprendieron. Y por último, puedo contarles que nosotros venimos trabajando mucho también en el armado del Consejo Local en Moreno. Bueno, no sé si les conté, pero Cuartel Quinto está en Moreno, es una zona muy grande del conurbano, hay unos 600.000 habitantes, creo que el 50% son menores de 18 años, y estamos como muy convencidas y convencidos de que la participación es lo que transforma las realidades en los territorios. Moreno es un lugar donde la pobreza abunda, y la pobreza estructural abunda, y que es a través de la participación de los chicos y las chicas que se pueden mejorar también las políticas públicas. Es una oportunidad para los funcionarios y funcionarias poder escuchar y tener en cuenta las miradas de los pibes y de las pibas de su territorio. Por eso, desde el ARCA, y bueno, en este lugar que vengo transitando desde hace unos años, también en el organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires, es que venimos construyendo un programa que se llama Decisión Niñez, donde la provincia pone por primera vez un presupuesto a disposición de los niños y las niñas y adolescentes y jóvenes que deciden participar, y entre ellos en asambleas territoriales también deciden cómo se aplica ese dinero, bueno, sintéticamente. Para ir cerrando, sí, nosotros siempre les transmitimos a los pibes y a las pibas que esta es la democracia que hemos logrado concebir hasta ahora, nuestras generaciones, bastante
compleja y bastante débil, lamentablemente, pero que ellos y ellas tienen la posibilidad de hacerlo mucho mejor que nosotros, tienen mucho tiempo por delante para transformar las realidades, y en ese sentido tratamos de acompañarlos en ese camino. Gracias. Muchas gracias, Bettina. No sé si vos, a ver qué tenemos, vamos por los 18 minutos. Bueno, vamos a pasarle la palabra entonces a Horacio, que a lo mejor al final Bettina tenía algunos videitos que no llegamos a compartir, así que a lo mejor si queda un tiempo al final podemos compartir alguno. Bueno, pero vamos a pasar la palabra a los otros compañeros para que, por las dudas, después si nos queda un rato al final, y si quieren, podemos mostrar alguno de los videos. Bueno, entonces le pasamos la palabra a Horacio. Horacio Cárdenas es maestro de escuela, en sus palabras, vive en la República de Mataderos, de la ciudad de Buenos Aires. Es egresado de la Escuela Normal 4, egresó en el 2002 y desde entonces trabajó en varias aulas, hasta que en el 2007 llegó a la escuela número 15 del Distrito Escolar 13, en el barrio de Villa Lugano, una escuela pública gigante con más de 1000 estudiantes, donde junto con compañeras y compañeros construyeron un proyecto colectivo. Entre 2004 y 2021 formó parte de un grupo de reflexión sobre la práctica, bautizado Luis Iglesias, en homenaje al maestro argentino. Incursiona también en la formación docente, compartiendo lo aprendido en torno a la enseñanza de matemática en distintos profesorados públicos. Publicó los libros Diario de Ruta, Enseñar y Aprender en Tiempos del Renacer Indoamericano, Construir Matemática, Experiencias desde el Aula, y el último, Los chicos toman la palabra. Horacio. Bueno, muchas gracias, Carola. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer, un honor estar aquí. Bueno, yo quisiera compartir un par de escenas de la escuela que acaba de presentar Carola y de ideas tomadas de la experiencia en esa escuela. Por eso invito ahí a recorrer o a ingresar a este edificio gigante, a este centro cultural de la clase trabajadora del sur de la ciudad, del sur de una ciudad gigante y desigual. Pero entramos por otro lado, entramos por la puerta atrás. Acá está la de adelante. Como decía la compañera, es una escuela tumultuosa, abigarrada, pero colorida también. Ubicada en un barrio muy pobre, concurren muchísimos niños y niñas de villas miseria de la zona, de los complejos de monoblocks. Y siendo grande, en todas las escuelas sucede, pero aquí más, sucede que compartimos muchas horas entre todos en poco espacio y queriendo hacer muchas cosas. Y eso genera un problema. Miren, por ejemplo, lo que es un acto escolar. Genera un problema histórico de la escuela primaria, de las escuelas de la educación, que podríamos caratularlo el de la convivencia, el de el estar con otros y otras en el trabajo, en el estudio. Mi maestra de cuarto decía, la conducta, chicos, la conducta. Bueno, ¿qué hacemos, maestros y maestras, con eso, con el comportamiento, los vínculos entre niños y niñas? No porque nos interese generar puros lazos de amistad, que son muy necesarios y bonitos, sino específicamente porque la escuela no puede cumplir con su función principal, que es enseñar, si hay vínculos no saludables, por decirlo de una manera. Si los pibes y pibas se llevan mal, si hay exclusiones, si hay maltratos, si hay violencias físicas y verbales, si hay palabras silenciadas. No cumple la escuela con su función. Entonces, algo deberíamos hacer. Y se presentaba al problema que las respuestas clásicas no nos funcionaban, ¿no?
las respuestas clásicas al problema de la disciplina, de la conducta, no nos servían, ¿no? Por ejemplo, y lo planteo en estos términos además, como lo acabo de decir, en términos de qué funciona, excluyendo discusiones ideológicas que son muy interesantes de dar, pero que podemos evitar, porque por ejemplo, la postura clásica de la mano dura, llamémosla, la de la maestra sargento, la maestra gendarme, al margen de lo que opinemos éticamente, no andaba. No es que niños y niñas se portan bien, hacen caso, hacen silencio y quieren a los demás porque uno entre a los gritos y mandando orden, dando órdenes. Esa respuesta no nos servía. Tampoco nos servía, ni nos sirvió nunca, la respuesta quizás antagónica, que pecábamos al principio de nuestro ingreso a la docencia de jóvenes, de creer que esto se solucionaba con buena onda, con un carácter amigable, simpático, casi payasesco, de modo que nos convertiríamos en una especie o sea, haríamos la clase como un show y los niños y niñas se fascinarían y querrían ser nuestros amigos, o digamos, se portarían mejor porque les caíamos bien. Y eso tampoco funciona. Tampoco funciona, sabiendo que el cariño y la ternura no se negocian, que son fundamentales, pero nosotros ahí no estamos para ser amigos y amigas de las niñas. Ellas saben que estamos ahí para enseñar. Entonces, de ese modo tampoco cumplíamos nuestra función. Y tampoco nos funcionaba para este problema la otra y clásica respuesta, que es la del pastor, la de la plegaria, ¿no? La de por favor, niños y niñas, pórtense bien, explicando lo importante que es querer a los demás, colgando carteles bellísimos sobre el amor al prójimo, colgando afiches hablando de la igualdad entre los géneros, de la invención de las fronteras. Por más que estemos muy de acuerdo con esos enunciados, sabemos, y la práctica lo demuestra, que no alcanza la enunciación, no alcanza el decir para que las conductas se transformen. Y entonces, ¿qué podíamos hacer? Y entonces vino a nuestro auxilio el gran lema de la pedagogía, que es que uno aprende en la medida en que participa, en que es parte, en que se involucra, en que trata con el asunto. Así como no enseñamos matemática dictando propiedades de los cuadriláteros, así como no enseñamos historia relatando solamente la biografía de Mariano Moreno, así como no enseñamos a leer y escribir con instructivos o con reglamentos, del mismo modo podemos pensar que la convivencia como objeto de trabajo, como objeto de estudio, que los vínculos como objeto de trabajo se aprenden, se dilucidan, se desentrañan y se transforman, evidentemente, participando. Entonces, aparece para eso un dispositivo clásico, ancestral, milenario, que tiene larga data en la escuela, pero tiene larga data en la historia humana, que es la asamblea, ¿no? Como nombraba la compañera Betina. Y entonces propusimos esto, que básicamente una ronda, una reunión en torno a algo, ese es el origen etimológico de la palabra asamblea, ¿no? Reunión en torno a algo. En griego se decía eclesía, asamblea, que, o casualidad, tiene la misma raíz que iglesia, que también es una reunión en torno a algo. En este caso, el algo era el centro del aula, que físicamente está vacío, que simbólicamente también está vacío de poder individual. No hay ahí, no está la seño, no está el maestro, no hay un líder, ni una lideresa personal, sino que en el centro de la asamblea hay una pregunta, y básicamente la pregunta general, que después toma formas particulares, la pregunta general es: ¿qué podemos hacer nosotros, niños y niñas? ¿Qué podemos hacer nosotros, niños y niñas de séptimo grado, de primer grado, para estar lo mejor posible en la escuela? Para pasarla lo mejor posible acá, y por lo tanto aprender mejor. Fíjense que la gran pregunta de la asamblea
excluye cualquier dinámica de grupo de autoayuda, no se trata de una ronda para contar los problemas familiares, o en tal caso aparecerán, que no aparecieron mucho, aparecerán si involucra la cuestión del estudio del trabajo escolar, pero no. La asamblea se pregunta qué podemos hacer nosotros acá en la escuela para estar lo mejor posible. Tampoco se pregunta qué tiene que hacer la maestra. No es un tribunal de quejas. No es Pedrito se porta mal, a ver, señor, ¿qué haces? ¿No? Es qué está en nuestras manos para resolver la cuestión. Y entonces, a partir de esta idea tan básica como sencilla, sucedieron muchas escenas y ahora quiero relatar algunas. Tenemos muchas en el inventario, pero quiero retomar algunas que me parece que también suman algunas discusiones actuales sobre la sanción, la falta, la punición. Y es la siguiente. Primero aclarar que, cosas obvias, ¿no? Que si es que hay problemas de vínculo y disciplina, de organización, de convivencia, que pueden resolverse en la escuela, no alcanza con hacer 1 o 2 asambleas por mes. Más vale que no alcanza. Es una concepción general. Podría enumerar varias de las condiciones que para nosotros son importantes, pero como hay poco tiempo, quisiera contar que algo que colabora muchísimo con el buen llevarse en la escuela tiene que ver con la organización del tiempo y del trabajo, ¿no? Del tiempo y del espacio de trabajo. Organización del tiempo y del espacio de trabajo. Aula desorganizada, maestra desorganizada, es condición casi ineludible de descontrol. Y cuando hay descontrol, los niños y las niñas lo ejercen corporalmente, físicamente, de todos los modos posibles, ¿no? Cuando la cosa está bien organizada y hay poder distribuido, no todo concentrado en la mano del adulto, de la adulta, de la autoridad investida, la cosa empieza a andar. Entonces, con el tiempo fuimos viendo posibilidades de organizar la dinámica de trabajo en el aula con responsabilidades puestas en niños y niñas, sean desde los primeros grados hasta los últimos, de los más pequeños a los más grandes. Nombro, por ejemplo, porque tiene que ver con la escena que voy a relatar, la biblioteca del aula, un conjunto de libros conseguidos a los pedidos y al revoleo, que anda de casa en casa, pero obviamente organizado, con alguien responsable, bibliotecario o bibliotecaria, que se encarga de recibirlos, de prestar los libros, de anotar, de ver cuándo se devolvieron y demás. Otro ejemplo que ahora voy a contar también, la juegoteca. Una caja para el recreo con sencillos juegos o material para jugar traído por los niños y las niñas. Cuento mínimo paréntesis para mostrar que en un 5º grado las asambleas hablaban de un malestar que tenía que ver con que los recreos, Anabela molestaba, Maricel se la pasaba pegando, Daniel no quería jugar a nada, y Mariana se peleaba con Florencia. Y entonces, de ese batahola de malestar, después de analizarlo y trabajarlo, alguien dijo, claro, lo que pasa es que nos peleamos en los recreos porque no tenemos con qué jugar. Formuló esa serie de malestares, lo sintetizó en una problemática muy clara, tan clara que su solución caía de madura a partir de la formulación. ¿No tenemos con qué jugar? Bueno, consigamos con qué jugar. A partir de ahí, esa asamblea, ese grupo, construye la juegoteca con aportes de cada cual, cartas, soga, muñecos, autos, pelotas, y no se convierte en Disneylandia de golpe la escuela, menos mal, pero que muchas de los malestares previos se relajan, se distienden, desaparecen, lo puedo asegurar. Bueno, pero la jugoteca también merece y necesita un responsable, una responsable, rotativo, ¿sí? Para que tampoco esté todo en manos de nosotros los docentes, que ya bastantes tareas tenemos, pero además porque es poder cedido y es responsabilidad cedida y es autonomía que se construye. Pero así como esas responsabilidades son delegadas a los niños y las niñas, también la asamblea tiene la posibilidad de evaluar esas responsabilidades.
¿no? Y ver qué pasó, por ejemplo, esta semana o estas 2 semanas con la biblioteca del aula. Y qué pasó estas 2 semanas con la juegoteca. Y ahí vienen las 2 escenas que quisiera contar, porque tienen 2 respuestas distintas. La primera escena, en un 5º grado, Emir, el bibliotecario, pasa su informe semanal de la biblioteca, cuenta que hicieron bien los pedidos, que se movió bastante la biblioteca, pero levanta la mano, genera una cuota de suspenso, toma un libro de la biblioteca y dice, quiero mostrar esto. Y entonces abre el libro, lo muestra a toda la ronda y se ve en esas páginas que había abierto todo el texto marcado con crayón, con fibra, con algún color, todo tachado, ilegible, libro arruinado. El resto de los compañeros y compañeras responden a su actuación. Y, oh, ¿qué pasó? Y él dice, bueno, se lo llevó Melanie. Y todo el grupo mira a Melanie, pobre, tímida, ahí, apechugada. Y entonces la increpan, le dicen, Melanie, ¿qué pasó? Te llevaste el libro y volvió todo rayado. Y entonces, dándole derecho a réplica, dice Melanie, lo que pasa es que lo rayó mi hermanito de 3 años. Yo no fui, fue él, fue mi hermanito de 3 años. A lo cual le dicen, no, pero vos, cuando te hiciste responsable de llevarte el libro, tenías que estar cuidando que no lo agarre tu hermanito de 3 años. Y Melanie dice, lo que pasa es que justo estaba cuidando a mi hermanito de 3 meses. Y ahí pone en la ronda, pone en la asamblea, para quienes no sabían, para sus compañeros y compañeras, que ella, entre las tantas injusticias que tiene este sistema, iba a decir el mundo, pero no es el mundo, sino, no es el planeta, sino la forma de organizarlo, hace que Melanie, por ejemplo, tenga que hacer de madre para su hermano de 3 meses y para su hermano de 3 años a la vez, ¿no? Porque sus padres están tratando de conseguir el sustento. Esa explicación, ese comentario de Melanie, bastó para que compañeros y compañeras relajen su enojo, comprendan la situación y digan, bueno, está bien, no lo hagas más. Y podríamos decir, casi religiosamente, no sé si está bien, pero diríamos, fue perdonada, fue comprendida, fue aceptada su situación. Pero quiero hablar ahora de otra escena que también muestra una respuesta diferente y se mete en el debate de que no todo es lo mismo, ¿no? De que no todo es igual. ¿Por qué? Porque en otro 5º grado también, la responsable de la juegoteca, de los juegos, en su informe, comenta, no sé si se dieron cuenta, le dice a sus compañeros y compañeras, no sé si se dieron cuenta que esta semana faltó una soga. Ah, cierto, es verdad, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que a Anabela y Ailén, que estaban ahí, se la llevaron prestada y cuando volvieron del recreo la dejaron tirada. No les importó nada y se quedó tirada en el patio la soga y la agarró la directora y la decomisó. Se la quedó una semana entera. Bueno, entonces, al mismo modo que la escena anterior, los compañeros y compañeras imprecan y preguntan, ¿qué pasó? Y esta vez no había hermanito de 3 años ni de 3 meses. Anabela y Ailén, con un gesto despreocupado, no sé, qué sé yo, no nos dimos cuenta, o no importa, levantando el hombrito, mostrando una actitud de desinterés, ¿no? De bueno, no pasa nada. Y evidentemente sí pasa. Sí pasa y lo explicitó la asamblea. Lo que pasa es que se quedaron sin jugar durante una semana, a la soga, con algo que era colectivo y con algo que ellas se habían hecho responsables. Y entonces es interesante porque la idea es, no es lo mismo si te hiciste cargo de la soga y la trajiste, que si te hiciste cargo de la soga y la perdiste, la dejaste tirada. Y entonces la asamblea dice, bueno, algo hay que hacer con Anabela y Ailén. Levanta la mano Paulo, uno de los, sí, ya cierro, uno de los más traviesos, el amigo Paulo, levanta la mano y dice, para mí se tienen que quedar sin recreo hasta fin de año.
y este momento era julio, o sea que eran 6 meses de condena, de castigo eterno. Y empiezan a discutir. Una amiga de Anabela Guelen levanta la mano para decir, bueno, no sé, mejor que sea hasta el lunes, y era viernes, o sea que era una especie de castigo no castigo, ¿no? Y entonces, en esa discusión aparece Naila y dice, no, a ver, ¿cuánto tiempo fue que nos quedamos sin soga? 1 semana. Bueno, entonces que se quede 1 semana sin recreo, dice. Y entonces empieza a aparecer más que la horda, ¿no? Más que el grito desesperado de córtenle la cabeza porque sí, porque hicieron mal, aparece una idea de, acá no es lo mismo, acá hay que sancionar, acá hay que responder de algún modo, pero con una equivalencia, ¿no? Con alguna relación respecto de la falta, que era que 1 semana sin soga. Y esto me parecía cierto acuerdo hasta que Ariana levanta la mano y dice, no, mejor hagamos esto, que durante 1 semana puedan salir al recreo, pero lo que tienen que hacer es no jugar a la soga, sino darla. Es decir, hacerla girar para los demás. Así nosotros nos divertimos y ellas hacen algo, dice Ariana. Y entonces, de ese modo, Ariana, a sus 10 años, y la asamblea lo celebra, lo aprueba, ¿no? Ni siquiera votando, sino por el consenso general que la respuesta traía, muestra un funcionamiento muy interesante, que es la de la propuesta de reparación de la falta. Usted se mandó un moco, usted hizo algo, ahora puede hacer algo para enmendar el daño, para reparar lo perdido, ¿no? lo dañado. Y esa propuesta de reparación de la falta nos parece, al margen de la soga o no la soga, al margen de ese recreo, nos parece una lógica de ver a los demás, de pensar la relación con los demás muy interesante, y Carola me va a poner mute, así que agradezco la escucha y después la seguimos. Gracias. Mil gracias, Horacio. No hay multas. La idea es que nos alcance el tiempo a todos para después poder intercambiar. Muchísimas gracias. Bueno, y le pasamos la palabra a nuestra última expositora, Leticia Bardonecci. Leticia es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján y maestranda en Psicología Educacional de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en niñeces, pedagogía y participación. Es orientadora educacional de los equipos de orientación escolar e interdisciplinarios distritales que pertenecen a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Trabaja en la Universidad Nacional de Luján y también aquí en la UNIPE. Formó parte del equipo docente de la Cátedra 1 también de Psicología Educacional de la UBA en la Facultad de Psicología. Dirige un proyecto de extensión universitaria en la Universidad de Luján, que se desarrolla en Cuartel Quinto Moreno, buscando pensar junto con estudiantes de diversas carreras, docentes, organizaciones comunitarias que trabajan en el territorio, la democratización de las prácticas educativas y la participación de niñeces y juventudes en la escuela. Bueno, te escuchamos, Leti. Bueno, buenas tardes a todos. Como mis compañeros comentaban, es un placer estar en este panel, en este encuentro, que ya superó esto de ser federal y es internacional, porque hay compañeros de Uruguay, así que celebramos aún más todavía que esta temática interpele y nos interpele cruzando fronteras también, ¿no? Así que bueno, les comparto un Power que un poco va a ser un recorrido de algunas cuestiones que quiero compartir. Y gracias, Caro, también por la invitación. A ver si... Yo por ahí, mientras Leti va compartiendo, Sí. les cuento que originalmente organizamos esta mesa con Patricia Madoni, y no quiero dejar de mencionarla porque Patri no puede hoy estar presente por, bueno, cuestiones de salud, así que especialmente le pedía disculpas a Horacio, Patri, que después no lo pudo llamar, pero bueno, quería mencionar a Patricia que
que nos convocó a todos y a todas a compartir aquí. Dale, lee tú. Bueno, muy bien. Acá verán que me presento fundamentalmente como orientadora educacional, ¿no? Que es un poco desde donde voy a traer la experiencia. Y en este sentido, mencionar que estoy yo, pero que somos un colectivo de gente trabajando. Yo estoy simplemente en representación, ¿no? Porque nada, me tocó así. Pero cuando hablo en voces de quienes trabajamos colaborativamente y acompañándonos todo el tiempo a pensar. Bueno, un poco para poner un título, decía, bueno, de qué manera arrancar este espacio que fui pensando, con semejantes compañeros también, ¿no? En la mesa de trabajo, de discusión, de diálogo. Y me salió ¿no? Equipos de orientación en la escuela, intervenciones que promueven la participación democrática en clave protagónica de las niñeces y juventudes. Y ahí, como buscando, encontré este mural, que es de Lian, que es española. Es un mural que ella llamó Las manos de muchas, y representa de alguna manera esas manos de mujeres tejedoras que van entramando esos hilos, ¿no? Y que esos hilos tienen que ver con una red, van armando esta red con estos hilos de colores, van armando esta red que es individual y colectiva a la misma vez, y que en este armado de esta red, digo, lo recupero porque mucho tiene que ver con nuestro trabajo en los equipos, ¿no? En relación a nuestras intervenciones. Ahora, sí, ahora avanzado un poquito, voy a contar muy brevemente algo de los equipos de orientación, más que nada para las otras, porque acá hay una diversidad de provincias y otro país que quizás no tienen estos dispositivos en las escuelas. Bueno, pero Lian lo que propone con estas manos es que estas manos van tejiendo, y en ese tejer van armando y surgen historias, y surgen diálogos, y surgen palabras, y surgen silencios, y en esas surgen problemas, y en eso surgen soluciones también, ¿no? Y en esta red, una red en tanto memoria. Bueno, un poco de esto se tratan nuestras intervenciones. Y para quienes no conocen de qué se trata esto de los equipos de orientación escolar, o quizá en las distintas, después por ahí en el intercambio podemos compartir algo de cómo funcionan, si hay, si no hay en otras provincias, y cómo funcionan estos equipos, anteriormente llamados gabinetes, ahora equipos de orientación. En la provincia de Buenos Aires, a diferencia quizá de otros territorios, hay equipos de orientación que están en las escuelas, ¿no? En nivel inicial, en nivel primario, en nivel secundario, y también en la modalidad de adultos, de personas adultas. Y estos equipos trabajamos desde enfoques, ¿no? Y trabajamos desde la perspectiva constructivista de la enseñanza, y trabajamos desde la educación sexual integral, y trabajamos desde el enfoque intercultural, y trabajamos, todo esto tiene que ver con el enfoque de derechos. ¿Por qué recupero estos enfoques? Porque cada uno de ellos lo que nos propone es interpelar y hacer preguntas en relación a las desigualdades, ¿no? A las desigualdades, a las injusticias. Y entonces en ese sentido, también, y esto se liga mucho con lo que Caro presentó, pero también con lo que compartió Bettina y con lo que compartió Horacio, que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al poder, ¿no? Fundamentalmente al poder en la escuela, porque nuestras intervenciones tienen centralidad en la enseñanza, o sea, son pedagógicas. Muy bien. Y entonces aparecen esas tensiones, ¿no? que comentaba Horacio también, tensiones entre un modelo más tradicional, un sujeto pasivo, y un sujeto más activo, y esta ronda de la que hablaba Horacio también, donde en ese centro hay una pregunta, ¿no? Donde hay, en estas relaciones de poder, se rompe con la verticalidad de la escuela tradicional, y entonces pensamos como en escenarios más homogéneos, ¿no? Homogéneos en el sentido de horizontales, ¿no? Pero no sin heterogeneidades, sin singularidades, sin diversidades. Y entonces, bueno, esto es un problema, ¿no? En la escuela. Y los equipos de orientación venimos a interpelar este modelo tradicional, que muchas veces se reproduce casi automáticamente, y de alguna manera no son nuestras funciones interpelarlo. Hacernos preguntas de los enfoques que
que planteaba, nada, que les comenté recién, que más la idea es que empiecen a resonar, ¿no? Después, seguramente mucho de esto ustedes ya vienen como pensando. Pero tiene que ver fundamentalmente, y este enfoque de derecho, con restituir, ¿no? Restituir el derecho y con la implementación plena. Y en este sentido, empezar a pensar en restitución de derechos, en sujetos políticos, sujetes políticas, las niñeces y las juventudes, bueno, no siempre es fácil en la escuela. Y entonces, ¿cómo trabajamos? Los equipos de orientación trabajamos fuertemente porque tenemos equipos de orientación en las escuelas y equipos de orientación en los distritos, ¿no? Que trabajan en todo el distrito, por ejemplo, en mi caso, en el distrito de Pilar. Entonces trabajamos juntos, quienes integramos los equipos distritales con los equipos de orientación de las escuelas. Ese es un posible actor, actrices con quienes trabajamos. Pero trabajamos también con docentes, trabajamos con equipos directivos, trabajamos con familias, trabajamos con niñeces y con juventudes. Entonces, en este trabajar juntos, que tiene que ver más en términos de acompañamientos, ¿no? Nos acompañamos a pensar estas cuestiones, nos acompañamos a interpelar estas cuestiones, aparecen, ¿no? Nos sentimos interpelados, porque promover la participación y fundamentalmente la participación protagónica en la escuela, interpela de alguna manera las relaciones de poder, y nos incomoda, ¿no? Como todos los enfoques de derecho, incomoda, interpela. Entonces, de alguna manera es tramitar nosotros estos malestares, pero también acompañar a otros a tramitarlo, ¿no? Bueno, y entonces, claro, cuando habilitamos palabra, cuando habilitamos la voz de quienes históricamente estuvieron silenciadas en la escuela, aparecen estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, estamos cansados de que piensen que no entendemos nada, que nada nos importa. Nosotros entendemos todo y nadie nos escucha. A nosotros nunca nos preguntan. Esto lo dijo un pibe de 5º año de la escuela secundaria, cuando habían estos problemas que Horacio comentaba en relación a la famosa conducta o la convivencia. Entonces los profesores venían a plantear que era imposible dar clase en ese salón, los estudiantes venían a plantear que era imposible aprender en ese salón, y entonces aparecían estas cuestiones, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque, bueno, habilitar pregunta es que aparezcan estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esperen que, ahí va. Y ahora vamos como a plantear estas cuestiones, ¿no? Los equipos porque frente a esas cuestiones, ahora me voy acordando como Horacio, vieron que uno se va acordando también, frente a estas cuestiones donde uno empieza a abrir espacios de diálogo, espacios de reflexión colectiva, claro, aparecen también después los reclamos de los docentes, donde te dicen, al final, vos le das la mano y te toman el codo, ¿no? O, por ejemplo, y lo que pasa es que se escucha demasiado a los estudiantes, ¿no? Hay que escuchar menos, ¿no? Aparecen esas tensiones entre ese modelo que planteábamos al principio, entre el modelo... Ahí está, perdón, pero no escuchábamos. Ese modelo más tradicional, donde el poder estaba concentrado y hegemonizado en los docentes, y que, bueno, los estudiantes tenían que obedecer pasivamente. Bueno, entonces aparecen esas tensiones, ¿no? Y en esta cuestión vinculada a ¿son ellos o somos nosotros?, ¿no? En la escuela. Pero claramente tenemos varios problemas que resolver, y no podemos resolverlos efectivamente sin estar acompañados de quienes son además protagonistas de estos procesos. Ahora vamos a seguir, ahora vamos a ver de qué cuestiones fueron apareciendo, pero los equipos de orientación escolar, volviendo como un poco a lo anterior, los equipos de orientación escolar, un poco intervenimos en estas situaciones donde aparecen estos conflictos, como por ejemplo la convivencia y los vínculos fragilizados, las dificultades en la apropiación de los contenidos, o sea, de los aprendizajes, y el ausentismo escolar, entre otros muchos, ¿no? Pero vamos a por ahí elegir estos tres. Un poco cuando aparece la idea del protagonismo de las niñeces y de las juventudes en la escuela, que lo podemos pensar en cualquier nivel,
¿no? Y el compañero pensaba en el nivel, ¿no? Que aparezca el nivel inicial o la primera infancia, entonces en este sentido lo podemos pensar en cualquier nivel, porque estos problemas, estas situaciones que se vuelven problema en la escuela, aparecen en todos los niveles. No es que en el nivel inicial no nos aparece el ausentismo, no es que es un problema exclusivo del nivel secundario, por ejemplo, como podríamos suponer, o que está resuelto en el nivel primario. En el nivel inicial también tenemos cuestiones vinculadas al ausentismo. Naturalizado la inasistencia por cuestiones climáticas o por otras cuestiones. Lo que nosotros desde los equipos de orientación hacemos y proponemos es construir una pregunta. Y entonces nos sentamos así en ronda, en esa ronda junto con otros, que pueden ser otros equipos de orientación, que pueden ser los docentes, que están los estudiantes, pero empezamos a construir preguntas. Por ejemplo, en el ausentismo de por qué faltan, ¿no? ¿Por qué no vienen a la escuela? ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede en la escuela que no convoca? ¿No? Hay algo en la escuela que es necesario que convoque. Si no convoca, es lo mismo estar o no estar. ¿Cuál es nuestra propuesta, ¿no? En este sentido de la escuela? En las dificultades, en los aprendizajes, ahí también construimos preguntas en relación a, bueno, ¿cuáles son las formas en que aprenden? ¿No? ¿Cuáles son las formas en que mejor aprenden? Y las preguntas ahí no están dirigidas a que las respondamos los docentes, sino que podamos abrirlas con los estudiantes, ¿no? Que podamos abrirlas también con familias. Nosotros trabajamos mucho con las familias, más en este sentido también comunitario, ¿no? ¿Qué disfrutan? ¿Qué se vuelve un obstáculo para aprender? ¿No? Porque tenemos muchos niños y niñas que se supone que no logran los aprendizajes que estamos esperando. Pero alguna vez les preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que nuestra propuesta no sirve de alguna manera para que ese objetivo que nos proponemos como escuela suceda? ¿Alguna vez habilitamos ese diálogo en relación a de qué forma les gusta aprender o de qué forma aprenden mejor? ¿No? Suponemos que nosotras tenemos la respuesta. Y obviamente el gran tema de la convivencia, ¿no? Que, bueno, Horacio ya mencionó muchas de estas cuestiones, ¿no? Las sanciones, históricamente estas sanciones, aparece, ¿no? También, bueno, yo te sumo, Horacio, el pintar las paredes de colores, era vestirnos de payasos, pero también pintar las paredes de colores para que sea un lugar más bonito, entonces garantizaría una mejor convivencia. O esto de, ¿no? Que Horacio mencionaba en relación al pastor y a la plegaria de por favor pórtense bien, y convencerles por todos los medios de que esto suceda. Acuerdo ahí en que acá, ahí en Capital y acá en provincia tampoco sirvió históricamente, no es una cuestión de territorios, entonces de alguna manera abrir este diálogo con ellos nos permite también empezar a pensar otras formas. Y ahí cuento una anécdota de hace muy poquito. Un estudiante de 6º año de una escuela primaria lo que plantea es que ahora, post-pandémica la situación, lo que planteaba era que, bueno, que estuvieron 2 años sin estar juntos en la escuela, y de repente los metimos de nuevo ahí durante muchas horas. Esta escuela era una escuela de doble jornada, pública estatal, de doble jornada, entonces era, ustedes pretenden que nos llevemos bien y que estemos todos bien, si hace 2 años que no convivimos en un espacio, en este espacio, ¿no? Entonces, claro, ahí nos descolocó a todos y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? Y en ese sentido, un poco nuestro modo de pensar es siempre colectivo, ¿no? Y bueno, pensemos cómo hacemos con esto, ¿no? Y entonces se anda diciendo en todas estas experiencias y en estas intervenciones aparecen distintas cuestiones que se andan diciendo. Digo, puse acá se anda diciendo, las escuelas se andan diciendo, porque son cuestiones que van saliendo y tienen que ver con que los pibes y las pibas nos interpelan a pensar, y esto transforma también nuestras propias intervenciones. Y entonces una orientadora social nos plantea en esos diálogos, en términos de, bueno, pensar qué es lo que está sucediendo, que las chicas de 6º grado dicen que quieren ir de viaje
El tema es que se canceló por su conducta, o sea, el viaje de sexto de finalización de curso se canceló por la mala conducta, y entonces ella nos dice, ¿qué hacemos con esta situación? ¿No? Y rápidamente dice que se organizaron y les delegades fueron a hablar con la DIRE. Ya habían hablado con la DIRE, o sea, en el mismo momento fueron a hablar y que quieren armar un kiosco para juntar plata, ¿no? O sea, ya se estaba organizando un grupo que se suponía tenía mala conducta. Esto obviamente interpela al equipo directivo, interpela a quienes estábamos formando parte de esta propuesta, ¿y qué hacemos con esto? ¿Vamos por el viaje? ¿No vamos por el viaje? Che, pero ¿qué hacemos? Si arman el kiosco y terminan todos con un conflicto existencial por el kiosco, porque bueno, implica dinero, implica una cierta organización, y este grupo, y qué sé yo, y además es salir, y si salen, bueno. Y dijimos, generemos ciertos acuerdos. Y allí fuimos a generar ciertos acuerdos con el grupo, nos dan el ok en el kiosco, desde la escuela, y nos dan el ok, si logran esto, vamos de viaje. Bueno, finalmente se organizaron, finalmente ese grupo que era un problema en la escuela empezó otros modos de organizarse, otros modos de dialogar, otros modos de construir, armó el kiosco, colaborando cada uno con lo que tenía, porque esa era la idea también, hay quienes pueden y hay quienes no podían colaborar con cosas materiales, digo, para vender en el kiosco, y finalmente salió el kiosco y finalmente salió el viaje que tanto querían. No hubo ningún tipo de situación, no hubo ningún tipo de situación en el viaje, todo se empezaba a dialogar y a resolver en el grupo colectivamente. Otras de las cuestiones que aparecían en otra experiencia era más vinculada, por ejemplo, cuando yo les decía, bueno, intervenimos en situaciones vinculadas a los aprendizajes, y entonces acá un docente, es aula de aceleración, es un dispositivo que hubo en la provincia de Buenos Aires, ahora tiene otra denominación, que iban estudiantes con trayectorias discontinuas, y entonces este docente nos plantea de por qué no empezamos a preguntarles cuáles son las propuestas que más le ayudaron para aprender a ellos, ¿no? Digo, en esto de poder trabajar junto con las docentes, que ese es un poco nuestros espacios de intervención también, bueno, este docente empieza a hacer esta pregunta, ¿no? Que inicialmente no salía, pero en esos diálogos en relación a cómo acompañar, empezó a aparecer esta pregunta, y empezaron a aparecer una diversidad de posibles propuestas que les servía trabajar en grupos, bueno, Caro, que les servía trabajar entre ellos, pero también que la docente se acerque, que comente, que acompañe. Hago esta mención porque es interesante, nada, hay otras experiencias, pero en esto de poder trabajar con las docentes, en una de las experiencias nos pasó, empezamos a construir los consejos de aula en una escuela, y en un momento me cruzo con una de las maestras que estaba muy enojada con los consejos y con la participación, y era una de las docentes que más promovía esos espacios como forma de resolver las distintas situaciones que se iban sucediendo. Estaba muy enojada, y es el globito más amarillo, y decía, estoy enojada porque armamos los consejos, los chicos se organizaron, pensaron propuestas y no se los escuchó. Así no tiene sentido, ¿no? Y en este sentido, voy un poco adelantando, voy a pasar acá, así. Traigo esta cita, me atrevo a traer esta cita de Gabriela Magistris y Santiago Morales, que dice que el ejercicio del protagonismo de las nuevas generaciones no podría volverse realidad sin adultos que lo promuevan o estén dispuestos a ceder espacios de poder. Porque lejos está esta perspectiva de bregar por la niñocracia. No se trata de que las niñas comiencen a decidir en contra de los adultos, sino con los adultos. Y entonces en este sentido es acompañar en estos procesos, no dejar soles en este proceso. Esta foto que comparto acá es de una escuela donde intervienen unas imágenes que estaban, unos dibujos que estaban en la pared,
eran negros, y estas niñeces empiezan a intervenir esas paredes, que tiene que ver también con la expresión, con la posibilidad de una voz que ha estado silenciada, ¿no? Y docentes que estaban acompañando esta propuesta. Bueno, cierro acá entonces, dejo de compartir. Ahí está. Bueno, gracias. Y ahora dejo Muchísimas espacio gracias. a compartir. Muchísimas gracias, Betty, y también Bettina, Horacio. Y ahora nos queda una media horita. Tal vez yo voy a hacer una pequeña digresión. Bettina se olvidó de pasar los videos, y como somos muchos adultos hablando, me gustaría pasar un videito para también traer acá la voz de algunas infancias. Beta, el de las consejeras, ¿te parece que comparta? Porque es muy cortito. Sí, dale, pasalo. Les pasamos la voz a estas dos niñas que están en otro contexto, pero bueno, que nos traen su voz para pensar sobre la participación protagónica, y abrimos al intercambio, a las preguntas, a los comentarios y a las expresiones que queramos intercambiar. A ver, denme un segundito que lo pongo, sí, acá. Y ahora compartimos. Acá compartimos sonido. Perfecto. Hola, yo soy Pía y soy consejera. Yo soy Franche y yo también soy consejera. Nosotros estamos haciendo un centro cultural móvil para todas las edades. Porque no tenemos para que los niños jueguen, hagan actividades debido a que no tienen ninguna actividad para hacer. Y estamos haciendo esto para que ustedes vengan y jueguen y se diviertan. Hola, yo soy Franco, soy el consejero y hoy trajimos memoté, los dibujos y para pintar y las bolitas. Estamos entregando estos folletos para que los niños sepan que es un consejo de niños. Un consejo de niños es algo que hacemos nosotros, que hacemos cosas para los más chiquitos, para los más grandes, cosas para ellos. Bueno, simplemente para escuchar un poquito qué hacían estas infancias, como podrían haber sido también en las escuelas donde recorren Horacio y Leticia sus jornadas cotidianas, y bueno, estas son del territorio donde trabaja Bettina, pero también para ver cómo ellos también definen, ¿no? ¿Qué es participar? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su propuesta? Y bueno, y abrir entonces al intercambio, a las preguntas, a los comentarios. ¿Quién se anima? Si les da pánico escénico, también pueden compartir en el chat y se las leemos en voz alta. Una palabra en la que alguien se haya quedado pensando o que le haya quedado resonando de lo que nos compartieron Bettina, Leticia y Horacio. A ver, alguien que se anime, porque si no yo voy a decir a dedo. ¿Quién dice una palabra? A ver, ¿quién Yo tengo empieza? una. Dale, Aymara. ¿Cómo es que conforman esos consejos de aula de los que hablaba Bettina? O sea, esto de que se seleccionan niñeces, ¿cómo se hace ese proceso? Si los nuestros no son consejos de aula, hacemos consejos áulicos, pero lo que yo conté eran consejos territoriales,
que funcionan en el barrio, en un espacio cedido, que puede ser el centro comunitario, o la iglesia, o el que conseguimos. Y los chicos vienen y se anotan, simplemente así, hasta que llegamos al cupo que podemos alojar en ese consejo. Y el único compromiso es que, bueno, van a poder sostener, nosotros siempre explicamos que la participación es un proceso. Entonces, que no es que pueden venir una vez y ya está, porque, o sea, pueden venir, probar, y si no les gusta, siempre se pueden ir, pero en realidad asumir este compromiso de una reunión semanal, más estas jornadas especiales que tienen que ver con la visibilidad, o sea, tratamos de explicarles lo mejor posible de qué se trata, de qué va esto, para que entiendan que es como un compromiso que asumen, ¿no? Y están divididos por edades, tenemos consejos de 8 a 12 años y de 13 a 17. Y también de paso aprovecho para levantar el comentario del compañero de Uruguay que hablaba de la participación y que la participación es un derecho desde el nacimiento, y coincidimos plenamente. Nosotros los consejos territoriales los tenemos divididos de esta manera, pero podríamos tener, y de hecho en alguna época tuvimos consejos con nenes y nenas de jardín de infantes, o sea, la participación es posible, o sea, a los pibes y a las pibas los escuchamos desde que nacen y pueden decirnos cosas desde que nacen. Y la participación en el jardín de infantes es todo un tema, en los espacios de primera infancia es todo un tema, que bueno, hay mucho para desarrollar en eso, ¿no? ¿Alguien más que se anime a compartir algo que le quedó resonando? Una pregunta, una palabra, una imagen, una escena de lo que vieron. A ver, Luis dice, Luis Meliquio, solo expresar mi agradecimiento a los 3 expositores. Es esperanzador escucharles. Y particularmente mi profunda admiración para Horacio Cárdenas, de quien vengo aprendiendo hace tiempo. De sus experiencias, escritos y calidad humana. Gracias, primo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Estamos incluidos nosotros también, Caro? Sí, obvio. Genial. Horacio, tengo una pregunta. En relación a los consejos, de tipo asambleario, pero los consejos y cómo van resolviéndose de alguna manera las distintas situaciones que surgen o necesarias ser analizadas. Hay ahí, esto es institucional, entendí yo, que son varias docentes, o algunos, que lo proponen. Digo, si es así, primero saber si es así, y si no, si es así, la pregunta es si tienen espacios los estudiantes de compartir esas experiencias, de cómo van resolviendo en un grupo, en otro grupo. Acá en provincia existen lo que son los consejos de ciclo, en la norma, no tanto en la práctica, pero en la normativa existen esos consejos de ciclo que integran los delegados de los distintos grupos. Y entonces ahí se socializan, o tienen la intención de socializarse y tomar decisiones a nivel institucional. Esto, si existe esto en tu experiencia, bueno, esa era la pregunta. Sí, re interesante. Cuando preguntabas si es institucional, no sabría cómo responder, porque lo cierto es que no surge como una imposición a raíz de la conducción, ni siquiera surge, como sabemos, siempre no surge porque está en la ley. La ley tampoco, como la enunciación no transforma las conductas, las leyes tampoco transforman las prácticas. Por suerte están las leyes que avalan frente a cualquier conflicto. Pero surge a partir de necesidad de compañeros y compañeras. No todos, es una escuela gigante, enorme, pero sí la experiencia se fue contagiando, digamos. Y entonces podríamos decir que es institucional en la medida en que hay muchos grados donde sucede estas asambleas, con sus características, porque otra cosa de la que renegamos es de la burocratización de la asamblea, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires también hay unas recomendaciones sobre los consejos de aula que, por ejemplo, piden
que los niños, que las asambleas tengan secretario de actas a cargo de los niños. Nosotros ponemos entre paréntesis esas imposiciones, digamos. No nos funcionaron demasiado. Sí nos funcionó otra cosa donde la participación se veía. El objetivo, en definitiva, es la participación. Y sí se comparte en la medida en que muchas veces esa pregunta que era ¿qué podemos hacer nosotros para estar mejor en la escuela? Involucraba no solo al mismo grado, sino a los demás grados. Entonces, muchas veces, de esa pregunta de qué podemos hacer para estar mejor en la escuela, por ejemplo, salían propuestas de festivales, festejos, Día del Niño, festejo de la primavera, cuestiones más comunitarias. Entonces, quizás a partir de algunos grados, algunos grupos, se convocaba a la participación en estos eventos de los demás. Se convoca, todavía sucede. Acá tenemos una pregunta de Juan Pablo que dice, para el estrés, una pregunta: ¿cómo se puede encarar esas propuestas en un contexto donde la violencia forma parte del día a día, donde los padres no están comprometidos en su niñez ni en su educación? Digo, yo me quedo pensando en Bettina cuando hablaba de que arrancaron trabajando en asambleas con niñes en situación de calle, ¿no? Y de lo que se experimenta en las escuelas, que calculo que algo de esto es lo que trae Juan Pablo, donde a veces uno escucha mucho por los pasillos esto, ¿no? De que los padres no se comprometen, de que los niños y niñas están solos. Bueno, bien interesante esta pregunta. A ver, ¿quién quiere arrancar a Sí, yo responder? quiero arrancar primero pensando, qué curioso, ¿no? Porque los tres, tanto Leticia como Horacio, de lo que estamos hablando es de sentarnos con los pibes y las pibas y escucharlos, y hacerles preguntas, e involucrarnos desde el alma con ellos, o sea, desde nuestros sentimientos, desde nuestros pensamientos. Yo no llegué por el tiempo, pero de hablar de la importancia de lo intergeneracional, de esta deuda que tenemos con los pibes y de las pibas, de sentarnos a pensar con ellos. Porque finalmente de lo que se trata es de sentarnos a hacernos estas preguntas, esta misma pregunta que te hace Juan Pablo, de sentarnos en la escuela, o en el barrio, o en donde sea, bueno, a ver cómo hacemos en medio de este contexto de tanta violencia para salirnos de esto, porque yo creo que nadie la pasa bien. O sea, ¿cuáles son las herramientas que tenemos entre los que estamos acá para dejar de quejarnos y empezar a proponernos cuestiones mejores? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? O sea, creo que todo esto que uno dice por ahí sencillamente tiene sus complejidades, porque es verdad, no es fácil sentarse con pibes que a veces están en la escuela. Nos pasa a nosotros cuando trabajamos en consejos áulicos que no tenemos espacio físico, entonces la asamblea que uno esperaría que fuera una ronda donde todos nos podemos mirar, bueno, termina siendo todos sentados como da. Pero de todas maneras, aún así, sin las condiciones ideales, creo que la honestidad de los adultos y adultas, de querer transformar y querer escucharlos de verdad, y empezar a tejer junto con ellos propuestas, soluciones, es posible en cualquier ámbito, porque de eso se trata, me parece, la participación. Hay que generar condiciones. O sea, es verdad que no es de cualquier manera, o sea, es posible de cualquier ámbito, pero no de cualquier manera. Y una de las condiciones centrales me parece que es la escucha. Estar dispuestos a escuchar. Y paso la pelota para los que quieran. Sí, no, cortito, simplemente decir que en las condiciones que señala Juan Pablo, también habría que cuestionarse, como señala un compañero, si es verdad que todos los padres, las familias, están descomprometidos con la crianza. Pero bueno, aún en las condiciones que señala Juan Pablo, si fuesen así, más todavía aparece la necesidad de esos espacios y más todavía se celebran. Justamente, niños y niñas que están atravesados por la violencia y que no son escuchados, cuando aparece un lugar donde se los escucha y donde pueden ponerle palabras a esa violencia, o a esas manifestaciones, a esos malestares, cuando aparece ese lugar, los pibes y pibas lo toman y lo ejercen de la mejor manera. Y ahí por ahí yo le agrego, un poco pensar desde el protagonismo implica también dejarnos interpelar
y transformar algo de lo que está sucediendo, porque de alguna manera somos partícipes de esas situaciones de violencia. Entonces, por ahí es, bueno, ¿y qué? ¿Qué podemos hacer distinto entonces para que esto funcione de otra manera? ¿No? Porque si no es como que la rueda siempre va a seguir girando de la misma forma. Entonces, de ahí es empezar a construir preguntas a partir de esa demanda, porque nos van a aparecer interpelaciones en relación a nuestras prácticas, es estar dispuestos a ser interpeladas por las juventudes, por las niñeces, que están en una situación de violencia. Bueno, ahí la pregunta es, ¿qué tenemos que ver con esa situación de violencia que están transitando, ¿no? Y qué hacer distinto. Y ahí no se trata de nosotros, es decir, sentémonos en una mesa chica a decidir qué hacemos distinto, sino abrir el juego a pensar en esos haceres distintos colectivamente, ¿no? Yo le agregaría ahí como, bueno, porque es re incómodo y es re difícil también darnos cuenta de que por ahí no era, ¿no? Perdón, yo más que una pregunta quería comentar algo que me parece que tuvieron en común todas las experiencias, que es que en las tres se da esto, ¿no? De que quien coordina permite abrirse a que la situación moleste, a que te atraviese, ¿no? Te saque un poco de lugar, y hay cosas como esto de poner el cuerpo, la mirada, la escucha, que son importantes para estas escenas, que hay que permitir, ¿no? Entonces alguien tiene que mediar, y casi como en el juego, ¿no? Y abrir campo para que esto suceda, y me parece que en ese pensar juntos está esto, hay una escucha atenta, hay una mirada atenta, y eso es lo que permiten estos ejemplos, que el protagonismo de las niñeces puede emerger, ¿no? Creo que son como que si están esos condimentos, esto como puede ir al flote, más allá de cualquier contexto, porque están contando escenas de ámbitos muy diversos, ¿no? Pero me parece como que si están esas pequeñas cosas que valen un montón, esto puede surgir y puede funcionar. Gracias, Anabela. En la misma línea iban un poco las reflexiones que va compartiendo Javier, ¿no? De la importancia de pensar la alteridad, la otredad, de dar lugar a la escucha genuina del otro. Y plantea algo que tal vez nos resuene, que muchas veces en las escuelas tendemos a decir, y muchas veces les adultes hacia las infancias, aunque no estemos en la escuela, ¿no? En la familia, en el barrio, en el club, en el centro comunitario, tendemos a decir, a organizar, a marcar, y no tanto a preguntar, a dialogar. Me parece importante también esto que trae o que se queda pensando Javier, que dice, bueno, es difícil que surja el diálogo cuando concebimos al otro desde la carencia, ¿no? Justamente algo, retomando el hilo que nos trae Anabela, me parece a mí, o me hace a mí pensar, que uno puede encontrar en común entre lo que van compartiendo Bettina, Leticia y Horacio, tiene que ver con esta posibilidad de pensar al otro como un sujeto de derecho. Y eso significa un sujeto con potencia, un sujeto que nos puede traer y aportar algo, un sujeto además al que le pasan cosas. Y esto desde el acto educativo, en el contexto que sea, no es menor, porque no dejamos de ser educadores. Pero cuando concebimos al sujeto desde ese lugar, justamente le estamos devolviendo esa imagen como espejos. Le estamos diciendo, vos tenés algo importante para decir que a mí me interesa escuchar, ustedes pueden pensar mejor cuando piensan juntos, y entre todos pueden hacer cosas que transformen su cotidianeidad. Fíjense lo que traían estas niñas, ¿no? Nosotras hacemos cosas para los más chiquitos, para los más grandes, ¿no? Como que ellas intentaban también definir qué es lo que hacían juntas, pero claramente estaban haciendo algo que transformaba su cotidianeidad y la de otros niños y niñas, en este caso en sus barrios. Pero es interesante pensar que cuando uno aloja y habilita esto, también está educando, también está
generando y prestándose a acompañar una construcción no solo de aprendizaje, sino de subjetividad. Y eso es clave también para transformar. Bueno, perdón, ya agarré yo el patín, que no era la idea, pero me apasionan estas cosas. Acá, a ver, tenemos a Daniel, que dice, coincido en pensar en algo distinto. Comenzamos a pensar algo distinto. No interpelo esto desde problemáticas como el embarazo y la drogadicción. Cuando se abrió el diálogo, los estudiantes nos dijeron eso. Ya lo sabemos, cuéntenos otra cosa. Y escribimos que queremos, que necesitamos, qué hacemos, y abrimos una urna. Salieron actividades que no siempre estaban en formato de la escuela tradicional. No sé si alguien quiere retomar este hilo que trae acá Daniel. Adrián, a ver, contanos, ¿en qué sentido te parece que esto es educar hasta la ternura siempre? ¿Qué te gustaría ampliar de esta expresión tan bella que retomas y que traes? ¿Te animás? Hola compañeros, compañeras, compañeros, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto. ¿Dónde estás, Bueno, Adriana? En Entre Ríos, Colón, Entre Ríos. Ujú. Soy educadora de escuelas Nina primaria y educadora popular en espacios comunitarios. Y es una temática que me interesa mucho pensar desde desenfocar el adultocentrismo, ¿no? Y que las niñeces sean las protagonistas en las decisiones de, sobre todo, cómo aprender, qué experiencias quieren llevar adelante. Así que bueno, les comentaba que este libro por ahí, si tienen la oportunidad de conseguirlo, que no es muy caro, el de Chirimbote, tiene muchas experiencias concretas, ¿sí? Que la cuentan las mismas actores, actrices, o sea, las mismos pibes y pibas que lo fueron viviendo, ¿no? Y por ahí está bueno, para compartirlo con el grupo. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Sí, yo quería sumar a lo que había dicho antes, creo que Daniel en el chat, que abrir a la participación de los chicos y las chicas no quiere decir que todo lo que digan después tenga que ser, sea valioso, y que, o sea, los chicos también dicen cosas que no van, o bueno, que al igual que nosotros, los adultos, muchas veces dicen cosas que no se pueden hacer, o que son una fantasía, y otras que sí. Me parece que por eso siempre hablamos de proceso, o sea, que no es un momento puntual, que está bueno, uno abre un buzón y caen un montón de ideas, y bueno, de eso por ahí hay que hacer una lectura y una devolución de lo posible, de lo que no es tan posible, pero sobre todo armar este camino, este proceso de ida y vuelta, donde vamos creciendo con ellos y con ellas en sus propuestas, y también creo que nuestra función como educadores y educadoras tiene que ver con armar estos marcos para que eso sea posible, y ir acompañando. Y sí creo que es muy importante dentro de la escuela tratar de institucionalizar estos espacios, no burocratizarlos, como decía el compañero Horacio, o sea, no llenarlos de reglas y de papeles y de actas, pero sí lograr que se vayan institucionalizando, porque si no, creo que siempre el riesgo es que queden a merced de que hay docentes copados que están dispuestos a escuchar a los pibes y a las pibas, y entonces esto pasa, y bueno, y los que no son copados y no están dispuestos, entonces no acontece. Entonces trabajamos ¿Para qué por te peleo? Y si lo institucionalizás, ¿qué pasa con los docentes que no son copados? los pibes y las pibas creo que van aprendiendo a apropiarse igual. Nosotros lo que tratamos de generar en las escuelas es que se apropien del espacio, que lo pidan, que traten de armarlo, de enseñarles a cómo se hace para que lo puedan hacer con la maestra o sin la maestra, porque nos pasa eso si no, o sea,
por ahí la de tercero buenísimo y pudimos hacer asamblea y resolvimos. Y llegamos a cuarto y la de cuarto no quiere saber nada con esto y nos tenemos que... Y no, la verdad estás en tu derecho de pedir que se abra este espacio, que ustedes quieren debatir, que necesitan hablar de lo que les pasa. Obviamente que siempre si la maestra o el maestro acompañan, mucho mejor. Pero si no, me parece que está bueno igual que los pibes y las pibas puedan entender que es su derecho y tener herramientas que tratamos de dejarles, como, no sé, una pizarra con calendarizando momentos, algún pasapalabra para que les sea más fácil, pero que sepan que eso es posible y es su derecho generar eso, ¿no? Pero bueno, entiendo que es discutible, ¿no? Y yo ahí le sumo a que existen otros referentes también en la escuela, y quizás si esa maestra no quiere, que hayan otros referentes con quienes puedan continuar esa propuesta, sería interesante. Que otra acompañe. Digo, porque yo desde por lo menos mi posición necesitamos adulteces que acompañen. Y cuando esa persona en particular no acompaña, bueno, busquemos otra, ¿no? Pero cuando ya hay algo instalado, un modo de funcionamiento, una vez en una escuela pasaron unos niños, estábamos reunidas, y pasaron e interpelan a una de las compañeras y les dicen, ¿cómo es esto de que se reúnen sin nosotros? ¿No? Digo, ¿qué pasó acá que no nos convocaron a la reunión? ¿No? Digo, esto es interesante, había algo ya instalado de un modo de funcionar, y que evidentemente habían cuestiones que se estaban tomando decisiones, y qué pasa que no somos invitados a ese encuentro. Y esto de la demanda en relación a esto nos interpela a los adultos a buscar otros referentes, si esta maestra no quiere, ¿no? Y ahora me gustó esto de interpelarnos. Claro, no, porque la clave para mí es institucionalizar ese significado. Quizás estamos diciendo lo mismo, digamos. Cuando decimos institucionalizar, la pregunta para mí es cómo hacemos que experiencias interesantes se propaguen, se extiendan, se desarrollen, se desplieguen. Y mi postura es, eso no sucede de arriba hacia abajo, no sucede por imposiciones. Sucede cuando los verdaderos protagonistas lo ven como necesidad. Y ustedes muy bien lo señalan, los verdaderos protagonistas, niños y niñas, lo tienen que ver como necesidad, pero los adultos de la escuela, los responsables de que eso suceda, también lo tienen que ver como necesidad. Evidentemente no lo vamos a lograr en absoluto, pero en la medida en que compartiendo experiencia, mostrando su potencia, con ejemplos como los que señalaba antes, ya se institucionalizó, entre comillas, en esta escuela, que los días del niño y los días de la primavera, los pibes y las pibas se hacen cargo de la escuela. Lo organizan ellos, lo que sucede, bajo su responsabilidad, para otra charla re interesante de qué cosas pasan ahí, pero eso está institucionalizado aunque no sea parte del reglamento, aunque no figure en el PEI, aunque no se enteren ni los supervisores. Está institucionalizado porque los pibes lo demandan, porque los años anteriores lo disfrutaron y lo quieren seguir generando. Pero no porque se escribió en el reglamento que de ahora en más siempre los actos o los festejos del Día del Niño y de la Primavera van a estar a cargo de los pibes. Digamos, es por demanda, por necesidad de los protagonistas y no por imposición de la norma. Sí, creo que yo de acuerdo. acuerdo con eso, pero lo que quiero decirte es que me parece importante, primero que los chicos conozcan que por ley les corresponde el Consejo Áulico. Porque es verdad lo que vos decís, o sea, no va a pasar porque lo dice la ley. Ahora, qué casualidad que los pibes nunca se enteran muy poco de lo que dice, de cuáles son sus derechos dentro de la escuela. O que se enteran muy poco de cómo circula el poder dentro de la escuela. Cuando una escuela dice, bueno, miren, les queremos contar, sí, les pasan el reglamento del día 1 y tienen que firmar, pero en general, bueno, trabajemos un poco de... Entonces me parece que en el sentido de que... No leamos la ley, hagamos la ley. Hagamos lo que dice. Acuerdo, pero tenemos que conocer, tenemos que saber de qué va. Para mí, desde que son chiquititos, tienen que saber que ese es un derecho que tienen. Porque también Cierto que eras abogada. Es que es una manera de poder apropiarse y hacer que la ley se haga carne, si no es un texto ahí que queda en el discurso.
Entonces, sí me parece que hay que tener mucho cuidado en no burocratizar las asambleas, estos espacios que son de los pibes y para los pibes. Entonces, que la escuela no los escolarice, que no los burocratice lleno de actas, papeles y secretarios que vacían de contenido, pero que se institucionalicen en el sentido de poner, no sé, nosotros trabajamos mucho en eso, porque también están las maestras que no quieren, pero también están las maestras que quieren, pero están tapadas de cosas y se les pasa, y entonces o no pueden, o no saben, o no se animan. Entonces, calendarizar, decir, bueno, por lo menos una vez al mes que haya un espacio donde te puedas sentar y se puedan preguntar, y donde poder, si no tenés el lugar en el aula, bueno, la biblioteca por ahí es un buen lugar. Entonces, encontrar maneras de que no sé, me parece que todo eso colabora a que acontezca. Sobre todo porque son prácticas, lamentablemente, siguen siendo prácticas nuevas. La ley está hace un montón, pero las prácticas son nuevas, entonces para que se instituyan, me parece que institucionalizarlas colabora también. Bueno, no voy a monopolizar más. Leti, ¿querías decir algo? Que te veía ahí con cara de... Sí, pero por ahí si algún compañero quiere aportar, porque hay cosas en el chat, entonces tampoco quiero... En el chat tenemos varios agradecimientos. Mariel dice, cuando estos espacios se institucionalizan, les pibes se apropian del espacio y son capaces de autogestionarlo buscando el apoyo de otros actores y actrices institucionales. Silvana, muy interesante todos los temas que se abordaron. Me quedo con la urgente necesidad de recuperar las voces de niños, niñas y jóvenes, devolverles el protagonismo. Mariana, ¿cuántos puntos de interés para continuar reflexionando y sobre todo generando espacios compartidos de participación con nuestros estudiantes? Muchas gracias. Daniel, muy bueno esto de revisitar conceptos como burocratizar, escolarizar, institucionalizar. Definitivamente muy bueno revisitar nuestras concepciones y conceptos y poner pregunta. ¿Alguien más que quiera plantear algo, preguntar, aportar? Nos quedan 3 minutitos. Podemos exprimir. Yo por ahí lo que me quedo pensando es, más allá de los consejos, cómo hacer o cómo ir construyendo, que es un poco lo que fuimos compartiendo también, que el protagonismo de las niñeces no se quede solo en los consejos o en las asambleas, sino que de alguna manera eso nos interpele a pensar otras cuestiones de la institución y de esta idea de socializar el poder, ¿no? Pero cómo de alguna manera esto que no quede solamente en las niñeces resuelven situaciones en el aula y en la asamblea, sino cómo hacer para democratizar realmente la escuela, ¿no? Para que algo de ahí se arme en términos de experiencia, que formen parte de esa experiencia escolar en términos de vivencia, ¿no? No sé, me quedo como pensando en ese sentido también. Bueno, nos quedan 2 minutos. Les invito a todos a que, si quieren, quienes aún no han intervenido o quienes ya lo han hecho, no importa, que puedan dejar una palabra de aquello que se llevan, una palabra que les queda resonando, una palabra que se llevan para seguirla pensando, para seguir reflexionando, trabajando, compartiendo. A ver. Por acá plantean
Me quedo con el valor de la palabra y el diálogo con otros, gratitud, escucha atenta. ¿Qué más? Se puede repetir, ¿eh? Espacio. Articulación. Ceder espacios de poder. Democratizar las voces de los estudiantes, construcción colectiva, interpelar el adultocentrismo. Escucharlos y escucharnos, compromiso. Vínculo democrático entre todos los actores escolares. Bueno, estamos en horario. Protagonismo en la formación de subjetividades, generar condiciones. Democratizar los derechos, gracias, enriquecimiento. Bueno, coparticipación. Gracias, muy bueno, dice Daniel. Bueno, ya son las 5 y 1 minuto, nos excedimos en 1 minuto, pero todavía no nos echaron. Un fuerte aplauso a todos, a los expositores y también a todos quienes han participado, compartido su palabra, enriquecido este espacio. Y sigamos construyendo entre todos, entre todas, pensando, como dice Javier, prácticas reflexivas, centradas en lo que hacemos y en las concepciones que están abajo de lo que hacemos. Muchas gracias, Javier, por este cierre. Bueno. Nos seguiremos cruzando en otros espacios. Gracias a todos, un abrazo a cada Chao, uno. gracias. Chao, Adiós. gracias. Muchísimas gracias.